Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Arriba. Alabado sea Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Arriba.
Señor de los señores. Él es Señor de los señores, de los muertos resucitó, y Él es Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Él es Señor. Él es Señor de los señores, de los muertos, resucitó, y Él es Señor. Toda rodilla ¿qué va a confesar? Aleluya. Una vez más, Él es Señor. Él es Señor de los señores, de los muertos resucitó, y Él es Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo aleluya. 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 Bendito sea el Señor. Alabado por siempre sea su nombre. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya.
amén, amén. Oh, bendito sea el Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Le doy muchas gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me concedió el deseo que yo quería. Yo quería estar aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y yo soy María de Libertad Colmenares. Y yo deseo que todo salga bien. Todo para la gloria del Señor Jesucristo. El testimonio mío en el asunto de la serpiente. Lo que pasó fue que yo vivía en San Jacinto. Y entonces había detrás de la casa, había mucho monte. Y yo vine y quité ese monte, lo quité, pero las hojas quedaron ahí regadas. Y entonces se me olvidó porque se metía al agua. Se me olvidó que era de noche, pues. Y entonces, al rato yo me fui para atrás de la casa y yo vi eso todo lleno de hojas, pero eso estaba muy, muy feo. Y entonces yo, botando las hojas, una culebra se me echó en las manos. Se me vino a las manos, pero yo la agarré por el cuello y esa es una bendición de Dios. Se me echó en las manos y la agarré por el cuello. A la culebra la agarré por el cuello. Y eso no es una cosa así, porque está oscuro. Eso estaba muy oscuro. Y entonces yo la agarré por el cuello y yo me asusté, dije una cosa rara ahí, porque me entré un muñeco sin yo creer en eso, porque yo no creo en eso. Entonces nunca llegué a creer en esa broma, gracias a Dios. Y bueno, y entonces pasó eso. Y la culebra no me picó. ¿Cómo me iba a picar? Si la agarré por el cuello. Eso es el Señor. Y entonces, el otro testimonio que les voy a contar es el asunto de, yo tenía un hijo el que me trajo ahora, que vivía en una parte por allá, una parte de un cerro. Y entonces le picaron unas avispas, que había muchísimas, las avispas, y entonces le picaron y entonces me mandaron a buscar. Y entonces yo fui y yo me eché un poquito yo eché un frasquito, eché un aceite y entonces me lo eché en el seno. El frasquito me lo puse en el seno. Y entonces me fui. Pero cuando yo llegué, había ese tremendo avispero de las bravas. Mucha había. Eso parecía arroz picado. Y vengo yo y la gracia de Dios me cuidó. No me picó ni una. Y yo conversé con ella. Yo le dije a ella que yo iba en el nombre del Señor Jesucristo a que me dejaran pasar y que ellas me dieran un permisito. Yo hablé con ella, que me acordé del hermano Granja. Y entonces, cuando él oró con el asunto del toro, y entonces, eso fue muy bonito. Y yo no me picó ni una sola, nada. Se me enredaba en el pelo y nada. No me picaban. Se me enredaba en el cuerpo, en la ropa, no me picaban. Y eso es una maravilla, eso es una alegría muy grande para mí. Y entonces y al hijo mío le picaron 3. Que por eso fue que me fueron a buscar a mí. Ajá. Le picaron 3 avispas. Y yo que pasé por en medio de ellas, ni una sola. Y la gloria y la honra sea para el Señor Jesucristo. Porque Él es el que ha estado conmigo todo el tiempo. Él es el que ha estado conmigo todo el tiempo, gracias a nuestro Señor. Y yo no le digo sinceramente que yo nunca creí en imágenes, gracias a Dios por eso. Ese es el mismo.
porque mi mamá era muy religiosa, mi papá también, y todos allá eran religiosos, pero mi mamá no, mi mamá llegó al Señor, ella llegó al Señor, por un milagro que Dios hizo en ella. Mira, esa cosa muy bonita, mire, fueron unos evangélicos para allá, para casa, un policía le dio permiso para que hicieran culto allá, y mi mamá llegó. Yo no sé, el Señor es bueno, el Señor es muy bueno. Solamente mire cantando un corito. Cantando un corito. Y usted sabe qué corito estaba cantando. El Espíritu de Dios se mueve. Y cuando cantaron ese corito del Espíritu de Dios se mueve, mi mamá dijo, gloria a Dios, dijo mi mamá, y yo me alegré. Yo era nuevecita creyente, pero yo me alegré. Y entonces, gloria a Dios, dijo ella. Entonces yo hablé con la hermana Petra, que era la esposa del hermano Félix. No sé si usted lo conoció. Y entonces, hermana, para que usted la convide para allá, para benecerle, yo. Convídela a usted, le dije yo, porque mejor convídela a usted. Y ya la hermana Petra la convidó. Y entonces hermano se fue para la iglesia con nosotros. Eso estuvo muy lindo. Eso estuvo muy lindo. Mi amado se entregó, pues. Qué bello. Yo sí me alegré, sinceramente. Después que ella me decía a mí, no, hija, usted en lo suyo y yo en lo mío. Qué cosa. Y ella dijo, Señor, el que sabe es Él. Yo no sé nada. Y eso fue muy bonito. Eso fue muy bonito. Mire, hermano. Sí, yo no es que no le puedo contar tantas cosas que me han pasado. Y mi Señor Jesucristo ha estado presente. Ay, Dios mío. Es que lo que me dan ganas es llorar. Pero si me pongo a llorar, entonces no le puedo decir nada. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Dios ha sido muy bueno conmigo, muy bueno conmigo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él ha estado conmigo. Gracias, Señor. No me canso de darte gracias, Padre Celestial, por lo bueno que has sido conmigo. Ay, Dios mío. Mire, hermano, antenoche, yo no dormí. Es que no puedo dormir porque el Señor no me deja dormir. Y la gloria y la honra sea para Él, para que lo adore, para que esté hablando con Él. Mire, hermano, yo me siento muy contenta con el Señor. Muy alegre y gozosa y contenta. Yo en el día estoy contentísima. Y le doy la gracia y la honra a nuestro Señor Jesucristo porque Él lo hace muy bien conmigo. Escuchemos al hermano Isaías Mendoza en el mensaje ¿Quién torció la verdad? Gloria a Dios. El Señor me los bendiga, mis hermanos y hermanas, y a los amigos y amigas que están al alcance de esta voz en este nuevo servicio, donde nuestro amado y Salvador Jesucristo nos ha regalado la vida y la oportunidad de poder oír palabras de vida eterna, poder regocijarnos en Él, poder conocerlo a Él, poder verlo claramente a Él, poder palpar de cada una de sus promesas redentoras que ha dejado para nuestras vidas, que ha dejado para nuestra munición, que ha dejado para nuestro gozo, que ha dejado para el deleite de nuestras almas y que son evidencia tangible para cada uno de aquellos que ha creído a la palabra, al mensaje dado por nuestro Señor y Dios Todopoderoso a través de su Hijo amado, allá en la cruz del Calvario, donde dio el precio justo, el precio necesario, el precio que había de darse por salvar a cada uno de los hombres, a la humanidad completa, y nosotros siendo testigos de esa salvación tan grande, siendo participantes de esa salvación mediante la fe que Él ha depositado en nuestro corazón, es fe para creerle a las palabras que Él nos ha dejado de gozo, de alegría, de saber que el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios que siempre está presente, Él mismo se ha dado a conocer delante de nosotros, está atento, quiere que cada uno de nosotros
corramos, alcancemos, gustemos de las dádivas que Él ha aparejado en su soberana voluntad y que Él las tiene en esta hora delante de nosotros expuesta y quiere derramarla. Solamente, mi amado hermano y hermana y amigo y amiga, hay un impedimento, hay algo que lo retiene de él poder soltar cada una de esas promesas que Él ha dado para cada uno de nosotros, y es que creamos a la palabra que Él nos ha hablado y que nos habla en este momento y que nos da a conocer y que está esperando de una respuesta de cada uno de nosotros, no un pensamiento, no que pensemos que le creemos a nuestro Dios, no, que creamos con nuestros corazones, que seamos participantes, que agarremos con fuerza esa promesa que Él ha dado y esa promesa se vivifique en nuestra vida, pueda Él hallar esos corazones en esta hora, amigo y amiga, y mi hermano y hermana, corazones deseosos que anhelan cada día conocer más y más a aquel que por gracia nos ha salvado y que anhela de igual manera de usted, amigo y amiga, que le dé la oportunidad, tan solo la oportunidad de creerle a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha pagado por cada uno de nosotros y que Él está dispuesto a perdonar de todos los pecados. Él está dispuesto a justificar. Él está dispuesto a limpiarnos a través de su bendita palabra como Él lo ha prometido. Pero Él desea de cada uno de nosotros que le creamos en esta hora. Que no dudemos en nuestros corazones, sino que apartemos todo pensamiento y dejemos de pensar y empecemos a creerle en nuestros corazones que Él puede darnos aquello de lo cual Él nos ha hablado y nos hablará en este nuevo servicio, que Él tiene el poder en sus manos para poder ejecutar y darle cumplimiento, que usted sea el participante y usted sea el protagonista de esa palabra al usted creerlo, mi amado hermano y hermana y amigo y amiga. Ese es la bienaventuranza que nosotros hemos recibido del Dios omnipotente. Esa es la dicha en la cual han caído nuestras cuerdas, pero en nosotros está la decisión en esta hora de qué haremos con tan grande galardón, con tan grandes mercedes que nuestro Dios ha derramado y las tiene en sus brazos extendidas para que todo aquel que le crea, que se acerque a Él, reciba ese abrazo hermanable de parte de Él. Reciba cada uno quién es el Dios al cual sirve y quién es el Dios de quien estamos hablando en esta hora, el único y verdadero, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de siempre, al cual damos la gloria, la honra, la alabanza, la magnificencia, el señorío y la gracia por todas sus virtudes manifestadas en nuestra vida y que hoy una vez más las muestra delante de nosotros, tanto para usted como para mi persona. A Él, aleluya, darnos a conocer, darnos a revelar, darnos a repetir las palabras de salvación que Él ha dado a través del principio de los tiempos y que la ha de continuo a través de sus diferentes vasos, diferentes trompetas, diferentes siervos, diferentes hombres que Él tiene detrás de estos lugares a través de diferentes medios que hoy en día podemos alcanzar a través de los tiempos y con la facilidad que Él nos ha dado en este tiempo tan glorioso de seguir dando a conocer su amor para con nosotros. Y recuérdelo, Él es un Dios de amor, un Dios que siempre está derramando de su amor. No hay nada debajo de los cielos y arriba en los cielos que no haya hecho nuestro Dios por el amor. Todo es por amor, no es porque Él quiere hablar una vez más, quiere hablar las mismas palabras, no. Él quiere dar a conocer que ese amor que Él tuvo allá desde el principio, desde antes de crear los cielos y la tierra, ese amor está presente aquí en esta hora, es palpable. Usted lo puede agarrar, usted lo puede abrazar, usted lo puede sentir en su corazón. Él le puede contestar en esta hora, es su amor para con nosotros. ¿Qué
¿Qué necesita ese Dios tan grande en nosotros? Pero a Él le ha placido, mi amado hermano y hermana, y amigo y amiga, el darse a conocer delante de nosotros. ¿Y qué espera nuestro Dios? Quedarse como alguien que ama solo. ¿Es lo que espera nuestro Dios? No. ¿Qué espera nuestro Dios? Que haya de aquel lado de donde Él ha hablado, donde Él ha impartido sus palabras de amor, haya una respuesta favorable, su amor, y juntos, al unirnos en esa armonía, por el vínculo del amor, podamos llevar la vida plena que anhelamos en nuestros corazones, porque somos hechura de sus manos. Él nos ha dado el mantenimiento, Él nos ha dado la vida, esa alegría, ese gozo, esa paz, ese amor que Él ha derramado, que Él ha dado al hombre y a la mujer para que vivan en esta tierra con ese amor. Él lo ha derramado, Él es el camino para alcanzarlo, pero Él está esperando. ¿Cuál será nuestra respuesta en esta hora? Él está esperando porque muchos caminos hay para alcanzar cada una de estas virtudes que acabo de mencionar. Muchos hay allá afuera en el mundo y nunca podrá alcanzarlo, amigo y amiga, y mi hermano y hermana. Jamás encontrará algo tan grande como lo que nuestro Dios nos ha dado. Podrá trabajar, podrá seguir los caminos, siempre conducirá al mismo sentido. ¿A qué conducirá? Al odio, al rencor, al cansancio, al desaliento, al desánimo, a la depresión. Todos los caminos allá afuera conducen a ese lugar, pero nuestro Dios, con tan solo creer a las palabras que Él nos está hablando, aleluya, Él lo da al corazón. Él lo da sin escatimar ningún esfuerzo. Él abre su mano y extiende y suelta todo ese amor que Él tiene, porque Él es la fuente del amor. Y ahora nosotros participando, queremos cada día, al ser participantes, amor, conocer. Y por eso es que Él nos instruye en su palabra al cómo. Si hoy lo vimos de un lado, de perfil, ahora queremos verlo de perfil, pero más cerca. Y así sucesivamente, cada día más cerca. Ahora lo queremos ver cara a cara, queremos verlo de frente, queremos ver su espalda de cerca. Eso es la razón por la cual Él, a nosotros, amado hermano y hermana, que hemos creído a su palabra, Él nos sigue hablando, nos sigue mostrando, nos sigue revelando, nos sigue repitiendo su palabra de tal manera que nuestro pensar sea Él, por Él y para Él sea nuestro pensar. Solamente el conocer cada día el que por gracia nos ha salvado, cada día ver claramente a ese Dios de amor que está presente, un Dios vivo, un Dios real, para aquellos que han dado el paso de creer y que no se queda solamente con darnos ese amor que Él tiene, no, sino que Él tiene mucha más virtud de galardones en todo su ser para darlo a conocer, y solamente y únicamente se puede alcanzar. Podemos saber cuáles son esas virtudes que Él tiene al escudriñar su bendita palabra. Palabra que Él nos ha dado y que ha tenido cumplimiento y seguirá teniendo cumplimiento a pesar de lo que venga, a pesar de lo que pase. El cielo se podrá acabar, la tierra se podrá acabar, pero las palabras de nuestro Dios jamás pasarán. Tendrán fiel cumplimiento. Por eso somos un pueblo agradecido con Él y siempre esperando por Él a que Él venga y se haga notar en su presencia en nuestra vida. Aleluya. Quiero invitarlos para dar la base escritural en esta hora a buscar en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Leeremos unos versos. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho.
la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andará y polvo comerá todos los días de tu vida. Amén, amén. Hasta ahí leemos la porción de la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro para encomendarnos a Él. Amado Padre Celestial, oh Señor Dios omnipotente, Padre eterno, príncipe de paz, Señor, Emmanuel, Señor Dios con nosotros en esta hora una vez más, Señor, reconociendo tu divina presencia, Padre Santo, Señor, tu divina, Padre Santo, Señor, voluntad, Padre, para con nosotros, Señor, al mostrarnos tu virtud de amor, Padre Santo, Señor, al darnos a conocer, Padre, cuáles son tus palabras, Padre, para con nosotros, Señor. Danos a conocer la enseñanza de tu bendita palabra, Padre, por el cual, Padre, tendremos la bendición, Padre, que tú, Padre, deseas para cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Padre, pedimos tu guianza, Señor, pedimos tu dirección, Padre Santo, Señor, que tú te muevas, Padre Santo, en medio de tu pueblo, que te estés revelándote, Señor, a cada uno de los oidores de esta tu palabra, Señor. Que ellos puedan, Padre, darle lugar a tu espíritu, Padre, en esta hora, Señor. Que ellos puedan, Padre Santo, Señor, demandar, Padre, personalmente al oír estas palabras de ti, Padre Santo, Señor. Que tú te le reveles, Padre Santo. Que tú le des a conocer las palabras que hay de hablar en esta hora, Señor. Que tú quieres, Padre Santo, que ellos tengan ese interés para tu poder, Padre Santo, Señor, acercarte a sus corazones, Señor. Oh, que tu espíritu, Padre, corra, Padre, en medio de ellos, Señor, alrededor de ellos, Padre Santo, Señor, le haga sombra, Padre, esperando, Padre, la respuesta, Señor, de aceptación de esta tu palabra en sus corazones, Señor, y tú haces la obra perfecta en cada uno de ellos, Señor. Oh, Padre, a ti te lo pedimos en esta hora, Señor, toma el control y dominio de principio a fin, Padre, porque lo pedimos en el nombre de tu Señor y Salvador Jesucristo, dándote las gracias. Amén y amén. Aleluya. Es lo que nuestro Dios espera de nosotros. Una respuesta favorable, una respuesta de aceptación hacia el amor que Él nos está expresando en esta hora. Que le demos una respuesta y favorable a Él. Es lo que Él desea de cada uno de nosotros. Por eso Él entregó su vida allá en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros.
y Él quiere, Él desea, Él anhela derramar todas esas bendiciones para con nosotros, pero Él espera por nosotros. Nosotros tomamos la decisión de cuál es el camino que debemos de elegir. Si el camino que Él ha trazado es el único camino conforme a su palabra, o los caminos que son todos contrarios a lo que nuestro Dios ha establecido y que siempre conducen al mismo lugar, siempre conducen al mismo sitio. Nunca ha cambiado, al igual como nunca ha cambiado el camino de nuestro Dios hacia donde conduce directamente a tener la comunión con el Dios omnipotente, a conocerlo a Él, a gozarnos en Él, a estar en su presencia. Pero los otros caminos nos llevan directamente y únicamente hacia la perdición, hacia la muerte, hacia el camino que ningún hombre consciente desea caminar, pero es el camino que muchas veces hemos caminado y que si no fuera por la gracia y misericordia de nuestro Dios estuviéramos aún perdidos en esos caminos, pero Él en su gracia nos ha rescatado y hoy caminamos en el camino de vida eterna que Él ha trazado. Y aquí nos encontramos en esta parte, en el principio de la creación, en uno de los principios de la creación del hombre y de la mujer. Cuando Dios los creó, los depositó en casa de barro y ahora nuestro Dios nos empieza a narrar en el capítulo 3 acerca de un mandamiento que de antes, una palabra que Él habló y se la dio a conocer al hombre para que el hombre obedeciera esa palabra que Él le había dado, palabra que Él como testigo fiel, palpable, visual, auditivo, que había sentido y había visto la mano de aquel que le dio el mandamiento de cada una de las cosas, de los trabajos que había de llevar estando en la tierra y cuyos pasos el hombre estaba siguiendo. Y siguió, ¿por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero estuvo caminando tras esas pisadas. Y nos empieza a decir, pero la serpiente era astuta, este ser era astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Todos los animales que Dios había hecho con cierta capacidad de entendimiento, uno más que otros. Pero este ser del cual nuestro Dios nos está hablando fue capacitada con mucha más astucia que todo lo demás. Este ser llamado serpiente. Y se le acercó a la mujer y le hace una pregunta a esta mujer. Le pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Es la pregunta con la cual se acerca. Y él hace una pregunta, pero dice algo muy importante desde el principio, con que Dios os ha dicho. El Dios con el cual conversaban todas las tardes y lo llamaba cada uno de ellos. Conversaba con el Dios, el cual le daba mantenimiento, el Dios el cual le daba mantenimiento a toda la tierra, el Dios que ellos desde el amanecer hasta el anochecer veían. Ese Dios que había creado todas esas grandes maravillas y aún el huerto donde ellos se encontraban habitando. Ese es el Dios que le menciona a este ser.
a esta mujer? Esa es la pregunta. Y le da la pregunta a Dios, con que Dios le está recordando, en otras palabras, quién es el que ha dicho esas palabras. ¿Quién es el que la ha mencionado? El Dios cuya creación era tanto ese ser que Dios había creado llamado serpiente y tanto ella que era parte de la creación de Dios, ambos creaciones del Dios, con que Dios ha dicho que no comáis del huerto. Y la mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto comemos. De todos los árboles comemos, o de muchos de ellos comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios. Otra vez se menciona el autor de quien había establecido la palabra, el mandamiento, el dicho, la norma o la ley en ese momento, esa palabra de tantas que Dios le pudo haber dicho, pero le está preguntando por esa. Ella está respondiendo por esa que él pregunta, ¿Dios dijo esto? Ella responde, Dios nos ha dicho, ambos hablando del mismo creador, ambos hablando del mismo Dios omnipotente. Ambos reconociendo el poder de aquel que estaba dando la palabra, la autoridad. Porque ambos eran creaciones, ambos sabían quién era. Cuando ellos hablaban, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Ambos sabían a quién se estaban refiriendo. No se estaban refiriendo a una creación animal o un árbol. Se estaban refiriendo al Creador. Aquel que lo había dado todo en todo y que lo habitaba en todo. Y que ellos eran testigos de que todo lo que Dios decía, empleaba, manifestaba y lo expresaba en palabras. Ese Dios, cuando hablaba, algo era veraz. Tenía fiel cumplimiento. Ese es el Dios al cual servimos, no ha cambiado. Mas del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Es la palabra que le habla, le responde a este ser que se le acerca, el más astuto de todos los animales, con esta pregunta a la mujer. Y ella le responde, podemos comer de todo menos de este que está en medio del huerto. No lo podemos comer, no lo podemos tocar, porque o si no, no morimos. Era la sentencia de nuestro Dios, era el veredicto de nuestro Dios para ellos, para ambos. Era una palabra que Dios había hablado al igual que la del principio, antes de que ellos fueran llamados a existencia, cuando ellos que sean los cielos y la tierra. ¿Y dónde cree que estaban ellos pisando en ese momento? En la tierra. ¿Qué veían ellos cuando levantaban su mirada? Veían los cielos y en la noche veían los cielos de los cielos. Las estrellas, a los astros, todas esas constelaciones, toda aquella vista, ellos la veían. Ese mismo Dios dio mandamiento que aquel que estaba en medio del huerto no lo comería, porque si lo come, muere. Era el mandamiento, la palabra que Dios le dio a Adán. La palabra que le fue transmitida a la mujer.
palabra que le fue transmitida y que ella también era testigo porque ella veía que todo lo que Dios hablaba estaba siendo cumplido o fue cumplido. Y esta palabra no era la excepción. Pero mire lo que dice este ser. Mas sabe Dios que el día que comiere de él, serán abiertos vuestros ojos y veréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Palabra que dio anteriormente, no era un secreto lo del bien y el mal. Anteriormente Dios le había mencionado que ese árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal no podrían comer porque del día que de él comieren morirían. No era un secreto para la mujer. No era algo que Dios había ocultado. Pero mire la astucia con la cual este ser, acercándose astutamente, mansamente, como que no sabía qué era lo que había en ese árbol. Como que no sabía quién era ese árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Como si no supiera, fue acercándose poco a poco y le preguntó a ella para ver qué opinaba ella acerca de lo que Dios le había dicho a Adán y que le transmitió a ella. ¿Qué opinaba ella acerca de esa palabra que Dios había dado? Y ella dio su opinión, pero se le acercó con otra astucia y le dijo, más sabe Dios. Le añadió un poquito más, sabe Dios. Es verdad que el día que comiere de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Empezó en este momento este ser astuto que al principio hizo una pregunta normalita y mencionó quién había dado el mandato. Dios. Ella le responde, Dios nos ha dicho. Pero ahora él dice, más Dios vuelve a usar al mismo. La misma palabra desde el principio de quien estaban hablando Dios. Mas Dios sabe que el día que comiere de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Con astucia le dio palabras que ella a lo mejor no conocía. Seréis como dioses, pero ellos eran los dioses en la tierra, sabiendo el bien y el mal. Pero era lo que nuestro Dios desde el principio le dio, cuidado, no coman de ese árbol, porque del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, porque moriréis. Dios ya se lo había mencionado, moriréis. Si comen de este árbol, moriréis. Pero Dios no, mas sabe Dios que el día que él comiere vuestros ojos serán abiertos y sabréis el bien y el mal. Desde el principio Dios le había dicho que si comían del árbol de la ciencia, del bien y del mal, vendría la muerte. Algo ajeno a ellos, no conocían la muerte, no sabían qué era eso, no sabían lo que era derramar una lágrima, no sabían lo que eran los cardos, no sabían qué eran los árboles con espinas, no sabían lo que era una plaga, no sabían lo que era la muerte. Pero Dios había dicho, el que creó los cielos y la tierra, moriréis si comen del árbol del bien y del mal. Y aquí este ser le está diciendo, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Pero eso no quitaba
que el que había dado la palabra al principio era Dios, el creador. Y si sabían el bien y el mal, tendría que nuestro Dios darle cumplimiento a la siguiente que le dijo que vendría. Si comían de ese árbol, si conocían acerca del bien y del mal, vendría una recompensa, vendría una tercera parte. Tienen la ciencia, tienen el conocimiento, saben lo que es bueno, saben lo que es malo, vendrá la muerte. Era la palabra de nuestro Dios. Y mire la actitud de la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire los pasos por los cuales pasó la mujer al oír una palabra que Dios le había dado, pero ahora se la adornaron, se la colocó atractivo a este ser, se la colocó tan atractiva que empezó en sus pensamientos a pensar que el árbol era bueno para comer, que el árbol no era malo. Llegó a pasar por sus pensamientos, no era malo el árbol. Por eso ella expresó esas palabras, que el árbol era bueno para comer. Cuando Dios había establecido, cuando comiere de él, que supieres el bien y el mal, moriréis. Ella empezó a ver con las palabras de este ser astuto, mencionándosela, diciéndole, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Empezó un interés en ella, en decir, oye, el árbol no se ve tan malo. Ese como que no me va a hacer muy mal. Eso como que no me va a pasar nada malo. Como Dios, siendo el Dios de amor, que hizo los cielos y la tierra con amor. La expansión, la lumbrera por amor. Como Él me va a dar la muerte. ¿Quién no pudo pasar por los pensamientos de la mujer? A este ser adornarle la palabra que Dios le había dado. Se la adornó un poquitico. No mucho. Un poquitico, se le añadió un poquitico a la palabra que Dios le había mencionado. Seréis como dioses. Vuestros ojos serán abiertos. Y no se escuchaba tan mal. Y no era tanta la mentira que le había mentido. Un poquitico nada más. Porque ellos eran los dioses en la tierra. No necesitaban comer del árbol para ser dioses, no. Ellos eran los dioses en la tierra. Era lo que Dios había instituido, que subyugaran todo ser en la tierra. Que todo estaría bajo su dominio, bajo su palabra. Porque Dios se lo había entregado a el hombre. Eso era todo, mi amado hermano y hermana. La palabra de Dios le adornó, se le lanzó una mentirita porque ya eran dioses. Pero ella empezó a ver el árbol que no se veía malo. No lo empezó a ver malo el árbol. Y que era agradable a los ojos, que era hermoso a los ojos. No se veía tan mal ese árbol. Empezó cada uno de esos pasos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mire todas las tres fases de la mujer para tomar la decisión que continuó después de estos tres pensamientos que ella tuvo con ella misma.
al escuchar esta palabra de este ser. El árbol era bueno para comer. Vio que era bueno para comer, que era agradable, hermoso a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, mi hermano y hermana. Pensó que las palabras que Dios había hablado desde el principio no tendrían cumplimiento. Que el precio a pagar por la desobediencia a los mandatos del Dios omnipotente, el cual ellos eran siervos, servían, el cual lo había hecho de su mano, el cual la había sacado a ella de un costado de Adán y la había hecho para su ayuda idónea. Pensó que por no cumplir esta palabra, Dios retraería su mano, torcería su palabra, se echaría un paso para atrás para no cumplir su palabra. Pero fue tan, como ella misma lo expresó, tan codiciable ese deseo desenfrenado en su corazón para alcanzar sabiduría, que ese árbol le iba a dar esa sabiduría de la cual ella no tenía entendimiento. Que mire la decisión que tomó. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fue ejecutado aquello que ella vio bueno, que Dios había llamado malo, que no era tan malo, que era hermoso parecer. Y que era codiciable el árbol para alcanzar sabiduría. Pero hubo algo de lo cual ella no se percató o no tomó en cuenta cuando este ser le estaba hablando. ¿Cómo que este ser me viene a hablar a mí acerca de la sabiduría, acerca de que conoceré el bien y el mal, que seré como dioses, cuando Él es una creación igual a mí? Y como que Dios, aquel que nos viene a visitar en las tardes, viene a conversar con nosotros, viene a tener compañerismo con nosotros, no digo que no comiéramos del tal árbol, que no comiéramos del árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque vendría la muerte. A nosotros vendría la muerte. ¿Cómo es que este ser, esta creación igual que yo, me viene a hablar de que hay algo más excelso? ¿Acaso Dios me encubrió algo a mí y se lo dio a conocer a Él? No pensó en eso. No se imaginó qué era aquello o quién era aquel que le estaba hablando. ¿Hacia dónde la quería conducir? Pero eso no tenía nada que ver en el asunto, mi amado hermano y hermana. Como hoy tampoco tiene nada que ver. El verdadero asunto de nosotros, el trabajo de cada uno de nosotros, hoy sigue siendo el mismo y era el que Dios esperaba de la mujer y del hombre. Aquí en el principio es el mismo. Era
que le creyeran a él. ¿Por qué ella no fue y consultó antes de comer de aquel árbol codiciable para sabiduría? Que se veía bueno el árbol. ¿Cómo ese árbol me va a matar? Pudo haber pensado ella. ¿Por qué no consultó a aquel que le había transmitido las palabras de que Dios le había dicho a él que no comiera del árbol? ¿Cómo, mi hermano y hermana? ¿Cómo es que no le pasó por la mente consultar a aquel que le había transmitido esas palabras que ella mencionó a este ser al principio cuando leímos de la escritura? Dios dijo, ella no dijo, Adán me dijo, no, Dios dijo, ella estaba convencida que las palabras que le fueron transmitidas a ella eran y provenían de Dios. Y Dios era real porque ella lo estaba viendo en toda la creación junto con el hombre. Y veían que todo lo que Él les ordenaba que hicieran y ellos hacían, se cumplía. Todo lo que hablaban tendría fiel cumplimiento. Todo lo que Dios conversaba con ellos. Seguramente la están viendo aquella constelación que yo hice. Esa la hice yo. Y yo coloqué esto aquí, yo coloqué esto allá. Y ellos sabían, es un ejemplo, mi hermano. Ellos sabían que era el Dios el que había constituido cada una de esas cosas. Cada una de esas constelaciones. Cada una de esas estrellas sabían que era Él el que la había formado. ¿Por qué? En vez de al escuchar estas palabras volver hacia Adán y ambos, o esperar la tarde en que Dios lo llamara y ambos preguntarle, aleluya, aquel que le había dado el mandamiento, diciéndole, Señor, por ahí anda uno, un ser de tu creación que tú creaste, el más astuto que tú hiciste de todos ellos, la serpiente. Y le mencionó a la mujer esto y esto. ¿Qué cree que le hubiera dicho Dios? Dios le fuera repetido las mismas palabras. No comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si comieren de él, moriréis. ¿Y era mentira? Estábamos pagando el precio de eso. ¿Conocemos el bien del mal? Lo conocemos, mi amado hermano y hermana. ¿Y nos alegramos por eso? Es una carga cada día para nuestra vida, que tenemos cada día que darle muerte en nuestra vida a todo eso malo que acecha en el mundo, que mueve y puede llevar a sujeción, opresión estos cuerpos que pueden llegar a ver codiciables las cosas del mundo. Cada día tenemos que pelear con eso. ¿Conocemos o no el bien y el mal? Sí. Pero fue por causa de ¿qué? De una palabra permanente de nuestro Dios que le tuvo que dar cumplimiento porque Él lo había dado a conocer. Era su palabra, mi hermano. Tuvo que darle cumplimiento. Y le dio cumplimiento a la palabra, como lo leímos cuando leímos toda la lectura. Puede usted terminar en su hogar. En Génesis capítulo 3. Puede leer todo el capítulo en su casa. Todo lo que sucedió después. Todo lo que apareció después de la muerte.
que tomó lugar por causa de la desobediencia. Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿quién torció la palabra? Un ser, la serpiente, astuta más que todos los animales, que lo llevó a desobedecer la palabra de Dios, usando la misma palabra de Dios y añadiéndole un poquitico por allá. Un poquitico, tampoco es que exagero mucho, un poquitico, mi hermano. Una mentirita. Por eso es que Dios después lo llama, Él es homicida del principio y padre de mentira. Y aquí está Dios revelando quién era ese árbol que estaba en medio del huerto, aquel que fue desechado de entre los cielos porque fue hallado en él maldad. Y Dios le dio mandamiento al hombre: no coman de él, no tengan nada que ver con él. Pero llegó astutamente por este ser e hizo que vieran codiciable el desobedecer la palabra de Dios por un poquito, y engañó a la mujer, y el hombre la siguió. La mujer fue engañada. Entonces, ¿quién se encargó de torcer la palabra? El mismo ser que estaba en medio del huerto se encargó de torcer por un poquito la palabra de nuestro Dios e introdujo la muerte que Dios le había dicho que sería introducida si ellos comían de ese árbol, si le prestaban atención, se iban a alcanzar o estar, comer, escuchar de las palabras que ese ser le dijera. Y ahí estuvo. Engañó a la mujer. Ahora lo vemos en el principio, mi amado hermano y hermana. La ejecución del torcer la palabra de nuestro Dios cambió por completo el cuadro que Dios había establecido con el hombre y la mujer. Un cuadro de vida, un cuadro de amor, un cuadro de paz, un cuadro de bondad, un cuadro de longanimidad, un cuadro de gozo, un cuadro de bondad, mi amado hermano y hermana, un cuadro de fe que Dios había establecido y se lo había dado y lo estaban ejecutando. Al desobedecer la palabra de nuestro Dios, fue cambiado todo eso perteneciente a la vida por la muerte que se introdujo para quitar todos esos frutos, virtudes de nuestro Dios, la naturaleza divina de nuestro Dios, introducirla en la humanidad. Y a partir de ahí vemos todo el desenlace, mi amado hermano y hermana. Pero ahora, al seguir escudriñando la escritura, ¿qué encontramos? ¿Qué encontramos, mi amado hermano y hermana? Encontramos aquel joven profeta y la historia del joven profeta y del profeta viejo. Dios le dio la orden, ejecutó la orden, como Dios le había dicho. Se le apareció un profeta viejo en el camino y él le preguntó y él le respondió: no puedo ir contigo porque Jehová Dios, al igual como respondió Eva, Dios nos ha dicho. Este joven profeta respondió: Dios
Me dijo que no fuera por el mismo camino por donde entré, que no comiera con nadie, que no bebiera con nadie, que no me debiera con nadie. Y este profeta viejo le dijo: Jehová me ha revelado a mí a través de un ángel que venga, que coma conmigo, y aquí y para allá. Y el joven profeta, en vez de volver a consultar la primera orden que Dios le había dicho, se fue a traer profeta porque era un profeta igual a él. Ahora estamos viendo el marco claramente, mi hermano, de lo que Dios nos quiere mostrar. Y fue y comió. Y después, ¿qué pasó con el joven profeta cuando estaban sentados en la mesa? El profeta viejo profetizó y le dijo: ¿por cuánto desobedeciste mi palabra? No serás sepultado en el sepulcro de tus padres y morirás. ¿Cuál fue la recompensa de Eva por desobedecer? La muerte. ¿Cuál fue la recompensa por desobedecer qué? La palabra de Dios. ¿Cuál fue la recompensa de este joven profeta al desobedecer la palabra de Dios mediante una mentira? Porque al profeta viejo ningún ángel le habló cuando le dijo que lo acompañara a su casa. Mintiendo, dice la Biblia. Le mintió. ¿Qué le hizo la serpiente a Eva? Le mintió. Vamos llevando la secuencia, mi amado hermano y hermana. Ambos casos hubo introducido una mentira. En ambos casos. Y después siguió. Si vamos adelante de la historia, el joven profeta murió en el camino. Un león se le apareció y cayó de una vez ahí como muerto. Y el león ni se lo comió, ni a él ni al asno donde iba montado. Y el profeta viejo fue y lo recogió y lo sepultó en su sepulcro, tal cual como dijo nuestro Dios. ¿Por qué? Por desobedecer la palabra. Ahora no vamos adelante en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Llevemos la secuencia de todo lo que pasó en el principio, lo que pasó en esta historia de la Biblia, y ahora en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, con los fariseos, con los saduceos, con los religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios le dijo: por vuestras tradiciones y costumbres habéis invalidado el mandamiento de Dios. Cuando habéis dicho: Dios dijo en su palabra, honra a tu padre y a tu madre, mas ustedes le añadieron a la palabra, al igual como aquel ser le añadió un poquitico a la palabra que Dios le había dicho. Cuando le dijo: mas Dios sabe que vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Los fariseos, los saduceos expresaron: más si todo aquello con que pudiera valer a tu padre y madre lo ofrenda al templo, no te es válido como pecado. No importa, no está deshonrando a tu padre y a tu madre, porque se lo está dando a la causa del Señor. Fueron las palabras que expresaron los fariseos y los saduceos, invalidando la palabra de nuestro Dios. Cuando le digo: cuando juréis
Si juráis por el templo, no importa, en otras palabras, expresándolo yo, no importa si no cumplen. No importa, eso no tiene nada que ver. Pero si juráis por el altar, deudor eres, a juro tienes que pagar esa promesa. Y así invalidaron el mandamiento de Dios que decía que no tomaran su nombre en vano, que no juraran en vano. Invalidaron el mandamiento de Dios. Cuando Dios le dijo que diezmaban de todo y de todo lo que tenían diezmaban, pero se olvidaron de lo más importante, que es la misericordia, hacer juicio. Se olvidaron de lo más importante y de la fe, de creerle a Dios al cual le están sirviendo. Era necesario diezmar, sí, era un mandamiento, pero dejaron lo otro. Si me le añaden, si una es porque me le añaden y la otra es porque me le quita, y ambas, tanto añadirle como quitarle, han invalidado el mandamiento de Dios. ¿Y en qué condición se encontraba el pueblo de Dios en ese momento? ¿En dicha? Eran o fueron conquistados por el imperio romano, obedeciendo a un imperio pagano, cuando Dios no le había dado esa promesa. ¿Qué estaban cosechando? La muerte, mi amado hermano y hermana. Esa era su cosecha. La desesperación, la opresión, la obedecer a un imperio pagano. Eso no era lo que Dios le había prometido. Pero ¿por qué le estaba pasando? Añadieron, quitaron a la palabra de Dios, y por haber desobedecido la palabra de Dios, al igual que la mujer en el principio, muerte. Al joven, por desobedecer, el joven profeta, la palabra, muerte. Los fariseos, los saduceos, los religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesús, por añadirle, quitarle, muerte. La muerte, mi amado hermano y hermana. Y ahora, en el tiempo en que estamos viviendo, la edad de la Odisea, ¿es diferente la edad de la Odisea? No, ¿por qué? Porque ella ha dicho acerca de sí misma, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Es lo que ha expresado la edad de la Odisea. Pero ¿qué ha expresado la palabra de nuestro Dios? Sin mí nada podéis hacer. Y mire lo que expresa la edad de la Odisea. Se ha enriquecido y no tiene necesidad de ninguna cosa. Y Dios ha pronunciado sin mi presencia, sin mi espíritu, nada podéis hacer. Y la iglesia está diciendo de la Odisea que no tiene necesidad de ninguna cosa. Y Dios lo han dejado afuera, mi amado hermano y hermana. Ahí está. Los fariseos desobedecieron, quitando, añadiéndole, y entró la muerte. La edad de la Odisea, por decir que ellos no tienen necesidad de ninguna cosa. Desobedecer la palabra cuando le digo, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Cómo que sin mí? ¿Cómo que no tienen necesidad de nada? Y por desobedecer la palabra de nuestro Dios, ¿cuál es el siguiente paso que nuestro Dios tiene que ejecutar? Entrar la muerte. Ella ha pronunciado que no tiene necesidad de ninguna cosa, que ella lo tiene en todo,
que ellas tienen todos los frutos, que ellas tienen toda la fe, que ellas tienen todo el amor. Pero Dios menciona en su palabra, ¿dónde están tus frutos? Muéstramelo. Muéstrame tu fruto. Cuando ni siquiera pueden amar a su hermano que se sienta al lado suyo. Y me viene a decir a mí, dice Jehová, que no tiene necesidad de ninguna cosa, porque de ninguna manera, mi amado hermano y hermana, un hombre sin Dios puede amar a su enemigo como a sí mismo. Puede amar al que lo ama a media, pero a su enemigo jamás lo podrá amar. Sin Dios no está en su corazón. Y Dios le pregunta, ¿dónde están sus frutos? De que ustedes tienen todo acerca de mí, que son ricos, que se han enriquecido. ¿Dónde están sus frutos? ¿Dónde está su fe? Cuando lo único que tienen su fe en esa mente intelectual, pero ni siquiera una cuarta ha bajado a sus corazones. No tienen nada delante de Dios. Pero ellos dicen, lo tenemos todo. ¿Y cuál será la recompensa si se quedan en esa condición, mi amado hermano y hermana? ¿Cuál es la recompensa? La muerte. Pero ahora, ¿quién, mi hermano? Es la pregunta que desde el principio de la escritura de Génesis, ¿quién torció la verdad ya en el principio? El mismo diablo, mi amado hermano y hermana, el Señor lo reprenda. El enemigo del alma ha torcido la verdad de nuestro Dios un poquito, de tal manera que nos ha sacado la vida a los hijos de Dios, los ha dejado estériles. Y Dios tiene que dar el precio. Por eso tiene que pagar a cada uno conforme a sus obras, mi amado hermano y hermana. Y es la muerte lo que está dando. Pero no es lo que quiere nuestro Dios. Pero lo que nuestro Dios quiere que veamos en esta hora es que allá en el principio de la mujer, el enemigo le torció la verdad y le metió la muerte. Al joven profeta le metió una mentira, le torció la verdad y le entró la muerte, el mismo enemigo. Allá a los fariseos, los saduceos, le hizo que le añadiera, le hizo que le quitaran a la palabra de Dios e introdujo la muerte. Que ni por un dedo podían cumplir un mandamiento de Dios, ni por una uña podían cumplirla. Y ahora en la edad de la Odisea, en nuestro tiempo donde estamos viviendo, le ha dicho, ustedes son ricas, no tienen necesidad de nada. Apartando de la verdad de nuestro Dios, donde Dios sin mí nada podéis hacer. Apartando de la palabra de nuestro Dios, diciéndole, estos son mis frutos. Y han cambiado los frutos del Espíritu. ¿Por quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién tiene más feligreses? ¿Quiénes son los más organizados? ¿Cuál es la iglesia más bonita? Han cambiado los frutos del Espíritu, de vida, por la muerte. Es la verdad que nuestro Dios nos está mencionando, mi hermano y hermana, que debemos de estar viendo. Porque nuestra actitud es si estamos en esa condición. Estamos parados en esa condición donde decimos que lo tenemos todo y no lo tenemos a Él. No hay fruto ni indicios de que hay un fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y Dios nos lo está recordando. Y Él quiere que no hagamos lo mismo que hizo la mujer en el principio, que fue y le hizo caso a la mentira. No, Él quiere que hagamos lo que Él hubiera anhelado de la mujer que hiciera en el principio y del hombre. Que fueran a Él y digan, Señor, este ser se nos ha acercado y nos ha dicho esto y aquello.
y Dios abrirá su brazo y les fuera dicho. No le presten atención a eso. Yo he hablado y se lo vuelvo a repetir. No coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Punto. Y es lo que nuestro Dios está esperando allá en ese cuartico secreto, en la oración, en la comunión, en la conversación de usted con Dios orando y Dios con usted revelándole la palabra. Es lo que nuestro Dios está esperando, mi hermano. Que no vayamos al encuentro y le preguntemos, Señor, Señor. Nuestra iglesia dice que lo tenemos todo, que estamos bien, pero yo leo la verdad, Padre Santo. Yo tengo la Biblia en mi casa, yo tengo la Biblia en mi teléfono, yo leo la Biblia en todas las redes sociales, leo escritura. Y cuando me hablan de esta escritura, de que seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, yo no lo veo en mí, yo no lo veo en mi Padre Celestial. Aquel dice que no se puede ser perfecto en la tierra, pero tú dices que debemos ser perfectos como tú. Entonces, ¿qué cree que hará nuestro Dios, mi hermano? Aleluya. Oh, Él derramará, mi hermano, su brazo y dirá, he aquí uno que me anhela con todo su corazón, que me busca de verdad y no anda buscando la mentira, ni la vanidad, ni el engaño. Es lo que nuestro Dios espera, mi hermano. Lo espera de usted, lo espera de mí. Que veamos nuestro rostro. Oh, amado Padre Celestial, Señor y Dios omnipotente. Tú eres grande y misericordioso, Señor. Oh, Padre, tú conoces cada uno de los corazones, Señor. Las intenciones, Padre. Los pensamientos, Padre Celestial. Por eso tú nos has demandado, Padre, que te creamos, Señor. Es lo único que tú pides, Señor. Que te creamos de corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar tu palabra, Señor, y hacerla, Padre. Oh, Padre, un tesoro fiel en nuestros corazones, Señor. Y que todo lo demás, Padre, se derrumbe, Padre Celestial. Y solamente quede tu verdad para con nosotros, Señor. La cual nos llevará por ese camino eterno, Padre Santo. Oh, nos conducirá, Señor, por ese camino de paz, Señor. Ayuda a cada uno, Padre, de los que ha estado al alcance de esta voz, Señor. Que cada uno de ellos, Padre Santo, Señor, levante el estandarte, Padre, de que te crees, Señor. Que te busca, Padre. Que te anhela, Padre. Que desea de ti, Señor. Que piense en ti, Padre. De día, de mañana, en la tarde, Padre Celestial. Que tú eres su anhelo, Señor. Oh, Padre, tú siempre has honrado a los que te honran, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.